Muy buenas tardes, mis queridos coffee lovers, a su jueves de Coffee Travel, viajando con una taza de café. Como les comenté hace un rato, podrán darse cuenta que no nos encontramos en cabina. Decidimos salir a viajar por una taza de café, pero no es cualquier taza de café. En este momento mi querida Luz se encuentra recorriendo fincas en Puebla para traernos lo mejor del café de los productores de ese hermoso lugar. Y bueno, yo me vine a Cuernavaca, Morelos, a tomar una deliciosa taza de café que más allá de un café es todo un proyecto, es toda una experiencia y aparte es una experiencia cafetera que marca la diferencia en el tema de la inclusión. Estoy muy agradecida por la cafetería que nos abrió el espacio y bueno, su dueño, líder de proyecto, ya me va a contar qué es Marcos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué la gente tiene que venir? Y algo que yo discuto muchas veces, ya ven que ni me gusta, es la inclusión tiene que ser una práctica, tiene que ser algo que realmente sucede, tiene que ser acciones y no solamente palabras, no solamente post en Facebook, tiene que ser algo que realmente impacte la vida de las personas. Y por eso para mí es tan importante y estoy tan agradecida de que me brindes este espacio para Coffee Travel. Te agradezco mucho el que hayas pausado tus actividades y quiero que me cuentes todo. Yo vi un par de videos en sus redes sociales y dije, yo quiero ir, quiero conocerlo. Quiero saber a qué se refiere realmente con esto de la inclusión laboral dentro de una cafetería. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes. Miren, a lo mejor es una historia algo larga. Seguramente me estaré saltando parte de la propia historia para poderlo resumir. Pero digamos que este proyecto nace como un proyecto estudiantil. Muchos de nosotros quienes organizamos o encabezamos el proyecto de Resiliente fuimos estudiantes que nos costó mucho trabajo acabar la universidad. En algunos casos estábamos a punto de desertar, porque aunque estudiamos en una escuela pública, no deja de ser pues costoso muchas otras cosas, ¿no? Comprarte libros o el propio pasaje para llegar al lugar, entonces nos costó mucho trabajo. En aquel entonces nosotros vendíamos café percoladora en unas mesitas ahí en la Facultad de Psicología. Y esta propia venta nos permitió continuar con nuestros propios estudios y aparte de eso poder ayudar a la propia comunidad. En aquel tiempo nosotros participamos, por ejemplo, en la organización para poner un bebedero que surtía de agua potable a la Facultad de Psicología. O sea, ¿no estudiaste algo relacionado con restaurante, con hotel? No, mira que por ejemplo en la propia área de la psicología pues está la psicología organizacional, la cual pues sí aborda muchos temas que tienen que ver con la dinámica que estamos trabajando o por ejemplo con inclusión laboral en el caso de la psicología educativa. Pero digamos que en aquel entonces le tuvimos como mucho aprecio al café, también porque nos encontramos con algunas historias que nos impactaron como mucho, ¿no? En cuanto estaban comprando el kilo de café a los productores de manera directa. Si mal no recuerdo, en aquella ocasión uno de los productores nos contaba que él tenía una producción sustentable o lo llamado orgánico, ¿no? Sin embargo, le pagaban alrededor de 12 pesos el kilo de grano, ¿no? Entonces decíamos, ¿y a dónde van las ganancias de esto, no? ¿Qué pasa con el coyotaje? Los acaparadores, ¿no? Entonces, estas historias nos sensibilizaron bastante. Una, porque pudimos darnos cuenta de, digamos, algo que tiene que ser erradicado en nuestro país, que es la explotación a las personas en el campo. Tenemos que entrarle a prácticas mucho más justas. Pudimos establecer un precio directo con ellos que en aquel entonces era de 147 pesos con 50 centavos, algo así el kilo, pero era el mismo café que les compraban a 12 pesos, ¿no? Entonces ya había como un cambio económico ahí en ese mismo sentido. A nosotros nos permitió continuar nuestros estudios y aún así había un excedente. Con ese excedente nosotros lo que buscábamos tener una participación social. Nos movió tanto el proyecto que cuando salimos de la universidad quisimos replicarlo y después de varios intentos nace Resiliente. Entonces, de alguna forma, lo que seguimos intentando hacer es una economía circular, que las ganancias no se queden en unas cuantas personas y que tenga un impacto de alguna forma rotativo, ¿no? Con los productores, con los proveedores, con el cliente, que al final se lleve un producto de calidad lo más sano posible. Y también una de las cosas más importantes es poder entrarle al tema de qué con el trabajo, ¿no? Históricamente a las personas con discapacidad se les ha negado el trabajo.
habiendo muy pocas posibilidades a nivel nacional que puedan ofrecer una vacante. Hace mucho tiempo, hace como 3 años aproximadamente, cuando iniciamos el proyecto, acudimos a una feria del empleo para personas de la comunidad sorda. Había entre 100 y 120 personas con solicitud en mano para solo 9 vacantes que existían entre 3 organizaciones. En aquel entonces nosotros estábamos otorgando 5 vacantes y solamente fue una convocatoria de aquellos que se enteraron que él iba a haber, ¿no? En realidad la población es mucho más grande. Tuvimos encuentros con autoridades del IEBEM que están a cargo de los centros de atención múltiple. Pudimos conocer varios de los talleres laborales en donde se fortalecía mucho el autoempleo a través, por ejemplo, de realizar dulces, jabones, comida. Y si bien, por supuesto, que esto potencializaba muchas de las habilidades para nuestros amigos con discapacidad intelectual, no podía haber un ingreso a un trabajo formal, ¿no? Entonces, también hay una demanda muy amplia en el tema y quisimos de alguna forma entrarle. Entonces, trabajamos directamente con centros de atención múltiple. Allá desarrollan y potencializan habilidades que nosotros tratamos de sostener y también fortalecer, haciendo evaluaciones constantes sobre el crecimiento de nuestros compañeros. Me gusta algo que me doy cuenta. Tú hablas y hablas en plural. ¿Quiénes son nosotros? Hicimos, fuimos, trabajamos. ¿Quiénes son aparte, obviamente, de ti? Mira, actualmente somos 4 personas las que estamos dentro del proyecto organizándolo. La mayoría de ellos, más bien, todos somos egresados de la Facultad de Psicología de la Universidad del Estado. Pero cuando hablo de en colectivo es porque sí lo creo. Mis compañeras, mis compañeros que trabajan en general o colaboran con el proyecto Resiliente o la red de productores y prestadores de servicio que de alguna forma también rodea a Resiliente, pues son parte del propio proyecto, ¿no? Y de todos los procesos. Entonces, aquí, por ejemplo, hay artículos que son realizados por personas con discapacidad. Ha habido obras de arte, exposiciones de obras de arte, presentaciones musicales de diferentes tipos, de alguna manera, ¿no? Que pueden dar este espacio a las comunidades que históricamente se les ha negado, ¿no? Incluso esta era una galería de arte y no quisimos en ningún momento que dejara de serlo, ¿no? Que una cosa no interrumpiera a la otra. Solamente que ahora muchas de las convocatorias que se hacen son de artistas con algún tipo de discapacidad. Entonces intentamos de alguna forma como replicar este asunto de no basta solamente con intentar incidir en una comunidad de manera positiva con acción participativa, sino también poder involucrarnos con más proyectos. Por ejemplo, este proyecto, además de ser de inclusión laboral para personas con discapacidad, financió un comedor para niños y niñas que son hijos de migrantes jornaleros que vienen al corte de caña todos los años al sur del estado. Ahí tenemos un comedor comunitario que apoya una escuela rural en la localidad de Xochitepec. La comunidad se llama Las Galeras. Además de eso, podemos subsidiar parte del gasto de un consultorio de atención psicológica y de aprendizaje, de dificultades del aprendizaje y del lenguaje, aquí mismo en el centro de Cuernavaca, y estamos por abrir un centro comunitario en Cuautla. Entonces, queremos hacer ver también que en modelos económicos distintos pueden tener un impacto positivo hacia todas partes, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una taza de café solventar todo este círculo de beneficios, ¿no? Y parar un poco y cuestionarnos nuestro propio consumo, ¿no? Yo creo que hay muchas marcas mexicanas, locales, que valen mucho la pena ir a apoyar, porque sí representan no solamente el apoyo de unos cuantos, ¿no? Sino también de grandes grupos que trabajan en ello, ¿no? Entonces, Resiliente intenta justamente eso, trabajar con personas resilientes y con comunidades resilientes. ¿Me entiendes? Así, mira. Porque conforme lo vas contando, me imagino la cantidad de trabajo que tienes, el tiempo que te absorbe, el tiempo que tienes que invertirle, pero sobre todo se te oye la pasión. Imaginarme todo eso guardadito haciendo una taza de café es sorprendente. Sí. Me encanta todo lo que me dices. Aquí en Resiliente tenemos personas incluidas laboralmente con discapacidad, pero ¿qué tipo de discapacidad? Claro, trabajamos con discapacidad intelectual y discapacidad auditiva. Son dos de las discapacidades en las que estamos
especializados, o digamos que también la cultura organizacional de Resiliente está muy enfocada en eso. No quiere decir que solo vayamos a trabajar con dos tipos de discapacidad en el tema de inclusión laboral. En realidad nos adaptamos mucho a los espacios. Al ser un segundo piso pudimos enfocarnos en estos dos tipos de discapacidad. Sin embargo, una de las propuestas de Resiliente de manera interna es poder crecer, solamente que le llamamos crecer hacia los lados. O sea, para nosotros el crecimiento no es este asunto de franquicias que es hacia arriba, ¿no? Igual volvemos a hablar como de un pequeño grupo o una persona que le pueda ir solamente bien a ellos, ¿no? Y busque de alguna forma como tener muchos. Respetamos mucho las dinámicas que son de otras personas, sin embargo nuestra visión es distinta. Decimos crecer hacia los lados porque consideramos que cada cabrón residente financia el mismo modelo del que le hablé. Otro comedor comunitario, otro proyecto de inclusión, otro consultorio de atención, entonces otro centro comunitario. Entonces lo que buscamos es que en el siguiente espacio podamos también trabajar con personas con discapacidad motriz, por ejemplo, con discapacidad visual. No es que vengan contigo y te digan, véndeme o negociemos el nombre, la idea y me llevo solo la cafetería. No. ¿Paquete no. completo? Sí. O nada. Que de hecho, por ejemplo, en realidad no estamos en este momento en un sistema de franquicias, ni de ceder nombres, ni nada por el estilo. Sí buscamos un crecimiento lo más rápido que nosotros podamos, porque en el tema laboral nosotros decimos que vamos 100 años atrasados, ¿no? En el sentido de que, y tenemos una frase que es como, vamos tarde y por eso tenemos prisa. O sea, porque hay vacantes y hay personas que buscan vacantes. Alrededor de 70 solicitudes tengo yo, ¿no? Entonces, si bien muchas de esas solicitudes también están vinculadas, por ejemplo, al Sistema Nacional de Empleo, sabemos bien que no hay organizaciones, instituciones o empresas que estén decididas a abrir la puerta, ¿no? De manera consciente, no solamente por la foto, sino por tener empatía, por buscar que la cultura organizacional pueda ser un reflejo de inclusión de manera completa, ¿no? Entonces, sabemos que podemos reproducir este modelo y vamos a intentar hacerlo lo más pronto posible, abriendo más espacios de Resiliente. Ojalá aquí en Morelos, ojalá un día nos toque estar en otro estado o algo así por el estilo. Pero en realidad es social sí o sí para nosotros. No son una fundación, no son una organización, son solo una comunidad, un equipo de trabajo. ¿Cómo es que están desarrollando todo eso? En realidad somos sociedad civil. Okay. Estamos organizados de esa manera y bajo los estatutos que tiene que representar legalmente una sociedad civil. Entonces nos permite justamente tener una participación económica para poder financiar el propio proyecto, ¿no? Y bueno, esto es parte de lo que intenta hacer este proyecto Resiliente. Actualmente, pues bueno, ya salimos de una pandemia, ¿no? Que para nosotros es mucho. ¿Cómo lograron tema con la pandemia? Porque obviamente con la discapacidad el tema del cubrebocas te la complica mucho. Sí. Es complicado. Sí. La verdad es que si haciendo el ejercicio mentalmente en un recinto donde pues la interacción es mucha y todo, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron y cómo llegaron hasta aquí? Miren que una de las cosas es que nuestro proyecto es autofinanciable, entonces intentamos que salgan los recursos de la propia venta que el consumidor hace. Cuando pasa pandemia, cerramos los espacios. De hecho, teníamos, por ejemplo, una cafetería en Jojutla, que es aquí mismo en Morelos, y quebró, ¿no? Entonces, teníamos una en la universidad que va a ser reubicada, pero de alguna manera como separó todo el proyecto económico, pero el proyecto social ya estaba muy avanzado y no podíamos decir, no, ya no se puede financiar, ¿no? Entonces, en aquel entonces vendimos playeras, bonos solidarios, cursos de lengua de señas, termos, nos pusimos a vender alitas, botanas, de todo lo que fuera a domicilio, para que de alguna forma pudiéramos no parar el proyecto, ¿no? Cuidamos las vacantes de las personas con discapacidad muchísimo, porque sabemos el valor que tiene histórico, y lo que representa perder una vacante es perder una batalla muy grande, ¿no? Entonces retuvimos todos los empleos para las personas con discapacidad. Y en el tema, por ejemplo, de la pandemia, a veces hay un asunto ahí que es medio confuso. Por ejemplo, seguramente habrán visto que promovían mucho el uso de un cubrebocas transparente, sí, y que se volvió viral. Miren, eso no es inclusivo en este estricto sentido. Creo que es un buen intento de querer comprender parte de la cultura de una comunidad,
Sin embargo, es otra vez que las personas sordas se adapten al oyente. La manera correcta de incluir es a través de la lengua de señas mexicana. Entonces, si nosotros buscamos otra vez, como me entiendes, leyéndome los labios, no estamos abriendo la puerta a una dinámica de inclusión. En realidad tiene que ser a través de la lengua de señas mexicana. Sinceramente ha habido una respuesta muy positiva en Cuernavaca, en el sentido de que las personas sí intentan. Por ejemplo, el propio menú, que no sé si se alcanzará a ver en la cámara, pero tiene el abecedario en lengua de señas. Y aparte de eso, pues tiene algunas palabras clave para poder, de alguna manera, solamente tener un primer acercamiento a la lengua de señas. Es solamente un primer acercamiento. En realidad, nosotros buscamos, por ejemplo, a través de clases gratuitas o cursos que sí tienen algún costo, pero que financian algún proyecto, poder enseñar mucho más, ¿no? Digamos que en la pandemia, desde el principio como hasta el momento, en realidad siempre buscamos que seamos nosotros los oyentes los que nos adaptemos también, ¿no? Claro, entonces, los que aprendamos. Y en realidad la respuesta ha sido muy positiva. El hecho de que no quebrara este proyecto de manera definitiva es por la solidaridad de la gente, que en todo momento si sacábamos una playera nos la compraban, ¿no? Y de alguna forma buscábamos que fuera una playera muy bonita, que pudiera tener un impacto, un mensaje positivo para la sociedad, pero sí tuvimos mucha solidaridad por parte de las personas. Y al final ellos son los principales financiadores, ¿no? Cuando tú eliges tomarte un café aquí, comerte una chapata, lo que sea, estás financiando todo lo que yo dije. En realidad nosotros somos de alguna forma un conducto de organización que busca tener este impacto. Vínculo, ¿no? Somos para el vínculo. generar la comunicación Sí. entre el consumidor y todos los... Y al final también queremos una experiencia de una cafetería común, en el sentido de que tú te sientas cómodo de decir, vengo a una cafetería tal cual, ¿no? Al principio sí algunos clientes decían, es que me da miedo justamente tropezar en esto, ¿no? Faltar al respeto. Sin embargo, por ejemplo, el lugar también ha funcionado mucho como foro para que organizaciones sociales que trabajan en temas de inclusión social vengan, platiquen de manera gratuita cómo pueden aportar, pues, a los temas de inclusión. Entonces, hasta el momento en realidad ha sido, hace ratito que hablaba sobre lo cansado que es, yo creo que no se van a alcanzar a ver las ojeras, ¿no? Así andamos todos. Es mucho trabajo, sí, pero les podría decir que estamos cumpliendo un sueño. Que esto viene desde hace muchísimo tiempo, desde que uno era niño y estaba buscando la manera de cómo apoyar por las propias historias personales que traemos muchos de nosotros. Entonces, en realidad, creo que ha sido la satisfacción más gratificante que he tenido en mi vida. Lo que decimos nosotros mucho en el programa es ama lo que haces. Sí. Y con eso vas a tener estas coincidencias bonitas de la vida, sí. O esta, yo digo, sinergia cafetera, porque parte del proyecto Coffee Travel es que entendamos lo que hay detrás de una taza de café, desde el productor, claro. El tostador, hemos descubierto baristas, o sea, cosas que a veces como consumidor ni las pensamos, o sea, piensas si está caro, si te gusta o no te gusta. Sí. Entonces, por eso es que los venimos a visitar también, ¿no? Porque queremos saber qué más que encierra una taza de café. Y ahorita estoy probando su café. ¿De dónde es? ¿De dónde viene? Cuéntame. Este es de Songolica, Veracruz. Está muy bueno, En realidad no tenemos tal cual solamente un café. Hemos tenido, por ejemplo, espero estarlo pronunciando bien, Tlaxiaco, Oaxaca. Hemos tenido también Dacteal, Chiapas. Que es de Songolica, Dizgoatlán del café. En realidad ha sido como un poquillo variado, ¿no? Datoyac de Guerrero también, pero en específico es de Veracruz. Pero lo manejas como por temporadas, o por ejemplo ahorita tienes de esos 5 diferentes. ¿Cómo es que manejas de diferentes estados en un solo lugar? Fíjate que cuando estaba el espacio de la universidad, era un espacio que vendía mucho café. Digamos que ese era su principal fuerte, ¿no? Entonces nos permitía justamente comprarle a varios productores. Entonces, cada semana hacíamos pedidos. Nosotros consideramos algo fuerte. Seguramente para otra empresa pues era algo muy pequeño. Pero nos permitía justamente como tener de todos los granos, ¿no? Y que salieran muy rápido para que el grano pudiera estar fresco. Ahora rotamos un poco la compra en lo que podemos estabilizarnos más como proyecto y volver a esa dinámica, ¿no? Estamos, por ejemplo, actualmente dentro de una universidad que es el Centro Morelense de las Artes,
Entonces también el consumo de café se ha elevado y buscamos justamente eso, ¿no? Recuperar también esos lazos con los productores que tenían mucho más beneficio cuando les comprábamos más, ¿no? Y pues que ha bajado mucho la venta. Lazos con ellos te buscan a ti, tú los buscas a ellos, ¿cómo generan esta sinergia? Fíjate que fue un tanto accidental y ya después de eso fueron pasándose como los contactos. Tuvimos una experiencia en un congreso que se hizo en el Estado de México sobre diversos productores y entre ellos, uno de ellos era de Zongolica, Veracruz. Entonces ese fue como el primer contacto. Ya después sí ha sido como irle buscando, ¿no? Conocemos a una persona que es directamente productora, por ejemplo, de Atoyac de Guerrero, y otros nos han contactado también. Uno fue, por ejemplo, comprábamos antes también de Puebla, y fue porque vimos una imagen en Facebook sobre que fuéramos solidarios con ese proyecto, ¿no? Y bueno, de alguna forma contactamos y ya hicimos como el vínculo. En realidad por eso te digo que ha sido como tal cual un tanto accidental ese mismo, ¿no? Desde esta anécdota que te cuento sobre este primer productor. Pero si no hubiéramos acudido a cierto congreso es muy probable que ni nos hubiéramos encontrado, pues, ¿no? Pero pues sí, se ha ido ahí como despertando una cadenita de cosas casuales muy interesantes. ¿Cuál es la anécdota que más te mueve ya aquí en Resiliente? ¿Con algún cliente, con algún colaborador que dices, híjoles, esa anécdota me dijo, voy bien, vamos a seguirle, me abrió el panorama? ¿Qué es lo que más te mueve ahí? Mira, son muchas historias en realidad, todas valen mucho la pena, pero hubo una que yo siento que terminó impactando mucho al proyecto. Una vez una mujer se acercó, una vez que se había iniciado este proyecto, para agradecernos por haber abierto el espacio. Nos comentaba que tenía una niña con discapacidad de alrededor de 1 año, si no me equivoco. Y decía, yo no sé en realidad si va a trabajar aquí en algún momento, ¿no? Le quedan muchísimos años por delante para que, no sé, pueda tener un trabajo, ¿no? 1 año, pues le faltan 17 todavía. Decía, pero les agradezco porque siento que están cambiando algo y que en un futuro en realidad no va a haber tanto problema porque ella encuentre un trabajo, y antes de esto no lo había pensado. Entonces para nosotros fue como dijimos, bueno, a ver, entonces ¿qué hace Resiliente, no? Va a sonar un poco a lo mejor chistoso, pero de alguna forma buscamos cambiar el futuro, ¿no? Suena peliculesco esto, pero creemos que hay condiciones sociales que determinan muchas cosas, precariedades que pueden hacer que la vida de una persona pueda ser limitada en muchos aspectos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, por ejemplo, donde está el comedor comunitario, se dice que solamente 3 personas de esa comunidad han llegado a la universidad en 60 años. Si queremos que haya una 4ª persona, el futuro se atiende hoy, ¿no? Entonces cuando nos dice eso ella, de que en un futuro esto va a cambiar, es pues bueno, si queremos que cambie, lo hacemos hoy. Claro. Le apostamos hoy, trabajamos hoy. Y entonces nos cambió un poquillo la perspectiva, ese mensaje que nos... Un poquito más el panorama de hacia dónde van. Y la urgencia de hacerlo lo más rápido que podamos. Fíjate que eso que decías hace rato de que como consumidor te da pena o de temor, sí nos sucede, de sentir que faltamos al respeto o de sentir que es como comunicarse diferente. Y justo yo comentaba con mi hijo algo que muy poca gente piensa. Todos estamos hoy completitos al 100, al 1000, todo nos funciona, pero hay accidentes, sí, hay enfermedades, hay pandemias que todavía no conocemos, claro, secuelas, y creo que eso nos debería de generar empatía, ¿no? Generar este interés de querer aprender el lenguaje, de dejar como el miedo y convertirlo en aprendizaje. Claro. ¿Cómo has hecho tú con tus visitantes para trabajar esto? Porque imagino que algunos llegan muy tranquilos, muy cómodos, pero imagino que algunos al entrar a la dinámica es así como de, ay, ¿cómo le hago? Fíjate que, por ejemplo, el menú en realidad tiene unas instrucciones como muy sencillas. Si te atiende una persona con discapacidad intelectual, ¿qué hacer? Si te atiende una persona con discapacidad auditiva, ¿qué hacer? Entonces, en realidad, lo que se le pide al cliente es entrar en estas instrucciones que son muy sencillas, muy básicas, una vez que uno las lee.
Y entonces... Leamos, acabas de dar sí, en el punto, porque el día de hoy, lastimosamente, con tanta tecnología, hemos perdido el hábito de leer. Sí, mira que por ejemplo ha pasado que a lo mejor uno cuando está ve un menú, pues no sé si vas a buscar una cena, por ejemplo, pues vas a ir hasta la última hoja a lo mejor a buscarla. Entonces sí te saltas parte de las instrucciones. Entonces ya si notamos que hay una instrucción que no fue anotada, por ejemplo, en nuestra comanda, como el caso de las mesas tienen, por ejemplo, una ficha que dice mesa 5, mesa amarilla, mesa azul. Si al cliente se le pasó, nosotros vamos a la mesa a solicitarle que lo anote. ¿Por qué? Porque es probable que una persona con discapacidad intelectual sea quien te atienda. Y es muy importante que pongan ustedes mismos el número de mesa. Si se llena el lugar, la comunicación entre una persona con discapacidad intelectual y una discapacidad auditiva puede estar de alguna u otra manera limitada. No interrumpida de manera total, por supuesto que no, pero sí dificulta la operación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, detectamos alguna cosilla que se pasó sí, vamos a la mesa y muy amablemente decimos, nos puede ayudar o a ellos mismos, puedes decirle que te anote su número de mesa, cosillas así. Si hay un producto que no esté tan específico como lo está en la carta, que buscamos que sea muy específico lo de la carta, pues bueno, ya igual acudimos a intentar de resolver esa duda. Pero en realidad la dinámica casi en lo general pertenece a las personas con discapacidad. Porque, por ejemplo, de 13 personas que trabajan aquí, solo una no tiene discapacidad. Solo una. Y gracias, sí, soy yo. No, porque en realidad nosotros nos hemos ido apartando poco a poco de la operación, porque estamos justamente en la búsqueda del proyecto social, de hacerlo más grande. Entonces, es otra compañera. Y hay días que en realidad todas las personas que te atienden tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, el tema de las instrucciones se vuelve fundamental, ¿no? Para que todo pueda estar tal cual en orden, ¿no? Y bueno, ahora también hablando un poco sobre el tema de los productos, cada uno de ellos es un éxito en muchos sentidos. Para poder llevar a cabo bien, para los que les gusta mucho el café en máquina expreso profesional, es todo un reto que te salga, ¿no? Es todo un reto. Bueno, tenemos compañeros con discapacidad intelectual que manejan la máquina de expreso muy bien, muy, muy bien. Y ese reforzamiento lo llevan en su centro de atención múltiple y aquí lo replican. Por ejemplo, la misma máquina de café que está aquí es la misma máquina de café que tienen en la escuela. La dinámica que está en la escuela en cuestiones de servicio es la misma dinámica de aquí. Entonces los conocimientos van muy paralelos, ¿no? Es como darle continuidad a... Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Y bueno, ya andamos resiliente justamente en elaborar más proyectos, ¿no? Se va a destapar, por ejemplo, también una panadería en donde laboren personas con discapacidad intelectual. Entonces, esperamos cerrar el año con eso también. Muy probablemente, todos en nuestra vida hemos tenido diversos trabajos. No sé, a mí me han tocado estar desde los 16 años hasta... Tengo 34, entonces ya pasé, no sé si por 7, 8 trabajos, 9, 10, no sé, y muy diversos. Uno tiene alguna forma esto como de poder cambiar de trabajo, ¿no? De repente uno ya se harta del trabajo y vas y buscas otro y estás en constante búsqueda. Si bien es cierto que también que no hay tantas buenas opciones, bueno, en el campo, digamos, laboral para personas con discapacidad es nulo. Entonces lo que tenemos que hacer es diversificar también este asunto, ¿no? En cuestiones de la oferta que podamos tener para las propias vacantes. Y otro tema muy importante, las cafeterías se van a volver centros de capacitación. ¿Qué quiere decir? Seguramente si alguien estudió un bachillerato o la universidad y hizo prácticas o servicio social, uno veía, por ejemplo, a dónde ibas a hacer tus prácticas, ¿no? Y tenías un catálogo grande. Si llevabas buen promedio, que yo no lo llevé muy bien, ahí porque pues nos tocó trabajar y estudiar y cosas así. Pero si te alcanzaba algo que tú querías elegir, pues ya, ¿no? Tú te ibas y practicabas lo que ibas aprendiendo. También en el caso de las personas con discapacidad no hay espacios, ¿no? O muy pocos. Entonces busca ser resiliente también un espacio donde ellos puedan, bajo derecho, poder tener prácticas profesionales, ¿no? Entonces, que pueda haber capacitaciones también aquí en diversos temas, ¿no? Que tienen que ver muchos con el café, otros con preparación de servicio, otro con servicio al cliente. Pero ¿cómo hacerle también para que sea un derecho que tengan prácticas, ¿no? Entonces, vamos más o menos en ese camino.
Y hasta el momento creo que con ojeras y todo, pero vamos bien. Sí, sí, se te ven las ojeras. Sí. La ojera universitaria, dirían por ahí. Algo así. Ya llega un punto en que ni se quita. No, ya, yo ya me resigné en ese tema. Ya no. Se marca Así es. Pero en realidad, yo creo que es momento también de que todos volteemos a ver a qué sectores podemos también beneficiar. Miren, hace mucho tiempo participábamos en colectivos o organizaciones más grandes y siempre demandamos, y está muy bien hacerlo, cambios en nuestro país, pues, ¿no? Hay muchos temas que azotan a muchos sectores sociales, pero nosotros también creemos en lo potencial de cada uno de nosotros, ¿no? Nos concebimos como sujetos históricos con capacidad transformadora. ¿Qué quiere decir esto? Que hay en cada uno de nosotros una manera de poder participar en algún tipo de cambio social. Así es. Estaban haciendo señas por acá. Es que estamos en vivo, ya saben que las cosas si no son en vivo no me salen bien. Ahorita ese concepto que dijiste me sonó como bien complicado. No entiendo. Okay. Suena como muy intenso. Está un poco. Pero en realidad todos somos parte de una historia personal y colectiva, ¿no? Soy hijo de un migrante, por ejemplo, ¿no? Y eso tuvo un impacto en mí, en mi personalidad, en mi historia individual y colectiva. Pues por eso somos sujetos históricos y creemos en nuestra propia capacidad para transformar, aunque sea en lo pequeño, pues, en el núcleo familiar, en nuestra calle, en nuestra comunidad, pues, ¿no? Digamos, por poner algún ejemplo. Por ahí. Oye, una pregunta. Si alguien que no vive en Cuernavaca, digo, yo vengo de Ciudad de México, es un trayecto relativamente corto, pero si de las personas que nos ven, alguien estuviera interesado en apoyar a Resiliente, ¿cómo lo pueden hacer? Decías antes, veníamos playeras, sí. Ahora, ¿cómo se les puede apoyar? ¿Y cómo te pueden contactar? Ok. Bueno, los invitamos para empezar a seguirnos en nuestras redes sociales, que es Resiliente MX. Y en el caso de Instagram es Resilient MX. Y miren, en realidad como nos hemos sujetado mucho al tema de la compra en el lugar, yo sé que limita mucho el apoyo. Pero nos han apoyado mucho, por ejemplo, cuando abrimos cursos de lengua de señas, desde compartir, ¿no? O sea, como lo que estamos haciendo, visibilizar el tema también. Y pues esperar a que saquemos otra vez los artículos, ¿no? Que no hemos podido. Y hasta el momento sí es como la única manera, ¿no? En realidad, por ejemplo, no trabajamos tanto con temas de donativos. Sí, por ejemplo, en compra en especie para el comedor comunitario, ¿no? O sea, donación de arroz, frijol, sopa, todo eso sirve muchísimo. Y bueno, si no, síganos, ayúdanos a compartir. Un día dense una vueltecita. Sí, no están tan lejos y bueno, creo que Cuernavaca de muchos lados queda de paso. Sí. Entonces no... Y aparte está muy bonito, la verdad es que está muy bonito, muy acogedor, el café está muy rico y bueno, pues la verdad yo te agradezco infinitamente el tiempo, la entrevista, sé que todavía hay mucho por contar, todavía voy a tomar más café y algún último mensaje que le quieras compartir a la gente que a lo mejor no nos ve ahorita, pero esto se queda en redes sociales sí. y se va recompartiendo. Algo que digas, quiero que alguien escuchen esto. Fíjense que a mí me gustaría mucho que el país está rodeado de muchas iniciativas sociales, muchas, en donde estén. No es solamente un tema como exclusivo de apoyar Resiliente, ¿no? En realidad, chequen qué están haciendo. Hay mucho talento, muchas ideas, muchas ganas de cambiar la realidad o las realidades de muchas personas. Entonces que busquen en su localidad qué están haciendo, ¿no? Y también atrévense mucho a creer en sus ideas, pues, ¿no? Esta fue una idea de alguna manera, se llevó a cabo y estoy seguro que habrá un montón de ideas que valen muchísimo la pena de que se concreten. Eso sería. Por ahí sin miedo al éxito, que sea bien. Dale, si gusta, para resumirlo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Coffee Travel amenaza con volver. Con regresar a conocer más del proyecto, ver cómo vas avanzando y obviamente a compartirlo por todos lados. Sí. Muchísimas gracias. Pues que tengan buena tarde, gracias por vernos. Bueno, esto ha sido Coffee Travel, viajando con una taza de café. Nos vemos el próximo jueves, esperamos ya con nuestra querida Lucero. Saludos a Puebla. Nos vemos, hasta la próxima.